buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Jado Cardoso. Bienvenido una vez más a un nuevo capítulo de aquí de Otto Fonoaudiales Auditivos. Hoy estamos otra vez aquí con mi papá. La vez pasada tuvimos un podcast hablando sobre pues nos platicó un poquito su vida en cuanto a cómo fue la parte que llevó el proceso sobre su hijo Gerardo, que en este caso yo su servidor. Y hoy vamos a hablar sobre el sonido, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre el sonido. Está nuevamente aquí mi papá con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar. Papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. También gracias por haber venido otra vez aquí al podcast. Vamos a platicar un poquito. Platícanos qué es el sonido, papá. Platícanos un poquito qué es el sonido a grandes rasgos. Explícanos un poquito, por favor. A ver, el sonido lo podemos abordar. El fenómeno del sonido lo podemos abordar de varias maneras. Okay. Una manera es, digamos, el fenómeno físico. Okay. ¿Sí? El fenómeno físico, o sea, toda la física, toda la acústica que rodea el sonido. Uh-huh. Y la otra parte es la percepción del sonido. Uh-huh. ¿Sí? O más bien yo diría la construcción de la experiencia auditiva que hacemos los seres humanos. Okay. O, en su caso, otros organismos. ¿Sí? Uh-huh. Ok. Esa experiencia, la experiencia de la construcción del sonido, uh-huh, esa se da en nuestro cerebro. Okay. ¿Sí? Esa no existe afuera de nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Igual que la vista. ¿Sí? Okay. La vista, ¿sí? La luz, Uh-huh, es digamos, invisible. uh-huh, ¿sí? Solamente cuando estimula nuestras retinas es cuando vemos las cosas. Okay. ¿Sí? Y cuando nuestro cerebro construye la experiencia visual. Okay. ¿Sí? Entonces, los sentidos, para ampliar el tema, son construcciones, ¿sí? Experiencias que construye nuestro cerebro. Okay. Afuera de nosotros, esa experiencia auditiva no existe. Okay. A ver, te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Vamos a pensar que ahorita en Marte, ¿sí? Sí. Hay un volcán y ese volcán explota. Okay. ¿Sí? La pregunta es, ¿se oye o no se oye? Pues si no hay nadie que oiga, pues no se oye. Yo me imagino que porque no hay, bueno, yo sé que en el espacio no hay aire. No hay aire. En Marte hay poquito aire. Okay. Hay una atmósfera muy tenue, Uh-huh. ¿sí? Pero no hay quien oiga. Okay. O sea, esa experiencia auditiva, Uh-huh, ¿sí? No se construye. Ahora, si ponemos en Marte un micrófono que transmite, ¿sí? Uh-huh, el fenómeno físico aquí a la Tierra, uh-huh, y aquí en la Tierra tenemos una bocina, ¿sí? Pues esa bocina va a mover el aire que está alrededor y entonces vamos a escuchar la explosión de Marte. Okay. ¿Verdad? Pero si no hubiese micrófono y transmisión y bocina, pues no se escucharía. Okay. ¿Sí? Digo, ahorita en este instante, ¿sí? Uh-huh. En todo el universo hay un montón de explosiones y nadie las oye. ¿Sí? Okay. ¿Por qué no las oye nadie? Pues porque no hay un organismo, ¿sí? O al menos organismos como nosotros, habrá Dios y habrá otros organismos por ahí, pero por lo menos como nosotros, así los de la Tierra, no lo estamos escuchando. Okay. ¿Sí? Entonces, quiero pensar que el ser humano escucha de una manera y otros, no dime si estoy mal, los animales escuchan diferente, entonces ellos escuchan diferente a nosotros. No sabemos. Okay. No sabemos porque para contestar esa pregunta, Ajá. si tú me dijeras, bueno, ¿cómo oye un elefante? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo oye un elefante?
pues yo me tendría que hacer elefante para poder percibir y entender. Sí, para poder experimentar cómo oye un elefante. Pero como yo no puedo cambiar mi ser de persona a elefante, pues nunca voy a poder saber cómo oye un elefante. Puedo suponer que oye parecido a nosotros, porque los elefantes pues tienen tímpanos, tienen huesesotes, ¿sí? Y tienen todo un sistema nervioso parecido a nosotros, igual que los perros, igual que los gatos, los leones, etcétera, ¿sí? Entonces podemos suponer que oyen parecido, ¿sí? Y a lo mejor oyen mejor que nosotros, ¿sí? Por ejemplo, un perro, ¿sí? Un perro alcanza a escuchar sonidos que nosotros no escuchamos, ¿sí? Sonidos muy agudos, o los elefantes, por ejemplo, sonidos muy graves. Eso hasta hace poquito se descubrió. O sea, los elefantes se comunican por sonidos muy graves que se transmiten por la tierra. Ondas no vibratorias. Como si fuera un temblor, haz de cuenta. ¿Sí? Entonces, kilómetros. Y a kilómetros. Claro. ¿Sí? Entonces, una manada de elefantes puede saber lo que le está pasando a otra manada de elefantes porque se transmite. ¿Sí? Y los perros, pues sabemos que pueden oír a frecuencias muy altas. ¿Sí? O sea, sonidos muy agudos. ¿Verdad? Entonces, el fenómeno físico lo podemos conocer, lo podemos cuantificar, pero esa no es la audición. La audición es la construcción que nuestro cerebro hace y que genera una experiencia auditiva basada en lo que le llega al tímpano. Entonces, ¿cómo construirse un sonido? ¿Cómo, no sé si está bien formulada la pregunta, cómo hace que el sonido viaja o llega al oído, al tímpano, o cómo? O sea, porque yo pensaría que el sonido está aquí, ¿no? Donde afuera de nosotros, pero así como lo platicas, creo yo entender que pues, si no hay aire, pues no vamos a entender si no hay sonido, ¿no? Sí, si no hay aire, si estás en el espacio y sales de tu cápsula, vamos a pensar que puedes salir sin traje, sin nada, y puedes respirar de alguna manera, no hay aire, ¿sí? Pues no vas a oír nada, ¿sí? Entonces, aquí en la Tierra oímos porque hay aire y porque eso nos produce poder escuchar, pero vamos a escuchar hasta... Vamos por partes. ¿Qué pasa cuando se genera un sonido? Por ejemplo, esto, o esto, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que para empezar, estamos en una atmósfera, ¿sí? Una atmósfera que tiene una composición, ¿sí? De oxígeno, nitrógeno, etcétera, ¿sí? Ahora, el aire que está alrededor de nosotros, ¿sí? Son moléculas, ¿sí? Moléculas que no las vemos a simple vista, pero si agarramos un microscopio especial, pues sí podemos alcanzar a ver las moléculas de aire. Bueno, entonces, ahorita aquí, por ejemplo, en este cuarto, hay muchas moléculas de aire. Estamos llenos de moléculas de aire. Haz de cuenta que estamos como si fuera una alberca de pelotitas. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando yo te llevaba? En la alberca de pelotas te sumerges y están todas las pelotas ahí. ¿Están todas las pelotas ahí? Bueno, pues aquí hay también llenas de pelotitas, pero son chiquititas y no las podemos ver. Pero hay muchas, ¿sí? Muchas. Entonces, cuando, por ejemplo, tú hablas, ¿sí? Bueno, tus cuerdas vocales que están aquí, ¿sí? Sale aire y las cuerdas vocales empiezan a vibrar. Bueno, esa vibración de las cuerdas vocales mueve la molécula que está más próxima a esas cuerdas vocales. ¿Sí?
¿sí? Entonces se empieza a mover así. No se traslada, ¿sí? Se mueve así. Y le pega a la siguiente, y le pega a la siguiente, y le pega a la siguiente. Entonces, de aquí donde estás tú a donde estoy yo, ¿sí? Ahorita se están moviendo un montón de moléculas. Okay. ¿Sí? Bueno, la última molécula, la que está pegada a mi tímpano, hace así, se mueve así, y pega en el tímpano, y entonces el tímpano se va a mover. Ahí es cuando supuestamente escuchamos. No, todavía no. Todavía no. Ah, okay. Apenas se movió el tímpano. Okay. Bueno, el tímpano va a tener un área relativamente más grande al inicio de la cadena osicular, digamos, okay. ¿sí? Que al final. Entonces, está el tímpano, ahorita si vas a poner una imagen ahorita aquí, se ve el tímpano y luego se ven 3 martillos, 3 huesecitos, martillo, yunque y estribo, que son los huesos más pequeños del cuerpo. Entonces, llega la molécula, pega, ¿sí? En el tímpano, y el martillo se mueve, se mueve el yunque y finalmente el estribo. Digamos, el tímpano va a ser así de grande y a lo mejor la ventanita que está hasta el final, donde está el estribo, va a ser pequeñísima. Yo creo que no lo podemos ver. No, sí, con un microscopio se ve. Ah, bueno, no, pero me refiero a simple vista, pues. Digo, sí se ve. Okay. Sí se ve. Pero toda la energía que pega aquí, porque aquí no nomás pega una molécula, pegan todas las moléculas que están alrededor. Okay. ¿Sí? Ajá. Entonces pega, se mueven los 3 huesecitos y el más chiquitito, ¿sí? Va a ser una área muy reducida. Entonces toda esta energía que está aquí, ¿sí? Va a llegar a la última y va a hacer un golpe más fuerte. Okay. ¿Sí? Este principio se usa, por ejemplo, para levantar los carros cuando los quieres ver por abajo. Si te has fijado que van a cambiar las llantas o le van a arreglar al coche, pues lo ponen en una plataforma y entonces con aire comprimido, ¿sí? En una superficie muy pequeñita, ¿sí? Agarran y levantan un tubote y se mueve un carro que pesa varias toneladas. Okay. ¿Sí? Entonces ahí se puede uno ver. Es el mismo mecanismo. Okay. Bueno, ok. Entonces, cuando llega, se mueve el último pedacito, el estribo. Ahí adentro lo que va a pegar es en la cóclea, okay. Que se conoce también como caracol. Bueno, la cóclea, ¿sí? Se va a mover y adentro hay líquido, ¿sí? Tal cual líquido, ¿sí? Entonces, entra el líquido, se mueve y dentro de la cóclea hay unos pelitos, se llaman esterocilios. Okay. ¿Sí? Entonces, esos esterocilios están haciendo esto, ¿sí? Como las algas en el mar. ¿Sí? Así, se están moviendo. Entonces, hay una onda que se va a generar y entonces se van a mover ciertos esterocilios. ¿Sí? Bueno, esos esterocilios van a generar un pulso eléctrico. Okay. ¿Sí? Y ese pulso eléctrico, ¿sí? Va a bajar y por todas las vías auditivas va a llegar a los centros donde se genera la experiencia auditiva, donde se construye la experiencia auditiva. Okay. ¿Sí? Entonces, afuera de nosotros no hay sonido. El sonido lo estamos produciendo en el instante en que lo estamos oyendo. Okay. ¿Sí? Ahora, ¿por qué parece que es inmediato? Pues porque el sonido viaja a una velocidad muy grande, 300 y pico metros por segundo. Rapidísimo. ¿Sí? Que es rapidísimo. Entonces, si yo hablo y estoy a 300 metros de aquí, ¿sí? Pues se va a tardar un segundo en llegar, pero aquí estamos a 1 metro, pues va a ser rapidísimo. ¿Sí? Por eso me estás escuchando. Y parece que es instantáneo. Y dime, ahorita que estamos aquí, que estamos tú y yo nada más conversando, ahorita no hay ruido, pero si hubiera ruido
por ejemplo, si estuviéramos en la calle y yo quiero cruzar la calle y pasa el camión, pasa la moto, etcétera, ¿se obstruye el viaje del sonido como lo estás platicando o no tiene nada que ver? O sea, escuchamos menos si está en el tráfico porque imagino que chocan ahí las moléculas, no sé si está bien Sí. o... Escuchamos menos porque al tímpano no va a llegar nada más mi voz y tu voz, sino que van a llegar todos los cuerpos Ya. que estén vibrando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago así, este vidrio que está aquí abajo va a empezar a vibrar. ¿Sí? Vibra poquito, pero vibra. Entonces, cuando vibra, llega hasta acá. Y aquí estoy escuchando la vibración del golpe que está haciendo más tu voz, y si hubiera otra cosa, pues más... Si tuviéramos música de fondo, esa música de fondo también movería las moléculas. Ya. La maravilla del oído, el milagro de oír, es que el oído, la cóclea, puede separar diferentes estímulos auditivos, físicos. ¿Sí? Vale. Entonces va a distinguir el ruido de los camiones, va a distinguir la música de fondo, va a distinguir esto, va a distinguir el paso del camión, etcétera, y lo va a llevar hasta acá. Okay. ¿Sí? Entonces, si hay mucho ruido, pues evidentemente no vas a escuchar, ¿sí? Porque te lo va a enmascarar, lo va a tapar. Okay. ¿Sí? O sea, la fuerza de las moléculas del ruido va a ser mayor que la fuerza de las moléculas de la voz. ¿Sí? Porque es más grave, supongo. No, porque es más fuerte. Más fuerte nada más. Por ejemplo, si vas a una discoteca o un antro, ¿sí? Sí, claro. Está la música así altísima, bueno, pues ese va a mover las moléculas, ¿sí? Más fuerte Pero el si sonido que pero la si voz. yo quiero hablar, Ajá. ¿sí? Pues tengo que gritar. Por eso hablamos fuerte, cuando estás en un antro, por eso es que se habla más fuerte para... Sí. Sí, O claro. cuando estás en una que ponen la música todo lo que da, Claro. pues no oyes nada, ¿sí? Ujú. O sea, no puedes platicar con nadie porque platicas a gritos y hasta Te puedes quedar hasta fónico. te quedas afónico de tanto gritar, Claro. ¿sí? Okay. Entonces es muy importante entender eso, Ujú. ¿sí? Porque el que oye no es el oído, ¿sí? Okay. El que oye es el cerebro. Ok. Oye, y ya bueno, una cosa. Ahorita hace ratito que me estabas platicando de los huesecillos y que llega hasta la cóclea. ¿Cómo me dijiste que se llamaban las que aparecen? Esterocilios. Esterocilios. O sea, se dividen en dos. Ajá. Hay unas, cada esterocilio, cada pelito es una neurona. Ok. Son neuronas, así neuronas como las que hay en la cabeza, Ok. pero hay aquí, ¿sí? Como las que hay en la retina, ¿sí? Los bastoncitos y todos los conitos también son neuronas, Ok. ¿sí? Entonces aquí tenemos neuronas adentro y cada pelito que se mueve es una neurona, Ok. ¿sí? Ok. Entonces tenemos dos tipos de células ahí, Ujú. células internas y células externas. Ok. ¿Cuáles son las diferencias de cada una? Van a registrar ciertas características del sonido y las otras van a registrar otras características del sonido, como volumen, intensidad, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando se mueven esos estereocilios, así como las algas en el mar, así que ves que se mueven, bueno, generan un pulso eléctrico, Ujú. ¿sí? ¿Sí? Se hace una sinapsis de las neuronas. Fíjate bien, sinapsis en las neuronas. Y esa sinapsis empieza a viajar. Y va a viajar a través de todas las vías auditivas hasta el centro, los centros, ¿sí? Donde se genera, donde se construye la experiencia auditiva. Ok. ¿Sí? Ujú. Por eso te digo que no hay sonido afuera de nosotros. ¿Sí? Tampoco quiere decir que hay bocinas adentro de nosotros, o una pantalla de esas de 100 pulgadas adentro de nosotros para ver los partidos de la Liga Europea, ¿sí? No, eso no existe, ¿sí? Sino que tenemos la experiencia auditiva y tenemos la experiencia visual, la experiencia olfatoria, del gusto, del tacto, ¿sí? Dicho de otra manera, el mejor aparato auditivo del mundo, ¿sí?
es el cerebro. Okay. Por eso es muy importante estimular el oído para que el cerebro pueda empezar, digamos, a aprender, Uh-huh. ¿sí? A aprender cómo se construye la experiencia auditiva. Supongo que es volver a conectar, ¿no? Otra vez, digo, quiero pensar que es como un músculo, o sea, que está estimulando todo el tiempo esa parte, la parte, como tú dices, la estimulación, y entre más lo estimules, pues mejor, ¿no? Claro. Claro. O sea, entonces tú lo vas a estimular, pero esos centros auditivos Ajá. están diseñados o están estructurados o construidos Uh-huh. de tal manera que van a aprender del estímulo auditivo que le está llegando. Okay. Si ponemos aquí luz, por ejemplo, Uh-huh. pues eso no va a estimular el oído. Claro. Eso no va a producir ningún sonido. Uh-huh. Tiene que ser movimiento de moléculas de aire. Okay. ¿Sí? Ah, y antes de seguir, a lo que te decía de las, ¿cómo se llama? Esterocilios. Si no están bien formadas, no se va a escuchar bien, me imagino. Claro. Mira, cuando hay un problema auditivo, Ajá. normalmente, hay una muerte, ¿sí? Uh-huh. Una muerte, ¿Muerte de la neurona? No sé. Sí, una apoptosis se llama, es la autodestrucción, pero, por ejemplo, si disparamos, Ajá. cuando disparamos es tan fuerte el movimiento que las moléculas de aire se mueven a una velocidad que llegan y literalmente barren con las células que tenemos en el oído. Ya. Y las destruyen, ¿sí? Literalmente se destruyen. Entonces, por eso nos queda el oído así como como que ensordecido. Ya. ¿Sí? Así sentimos como que si tronamos un cohete muy cerca, queda la sensación de que está ensordecido. O si vamos a una discoteca, un antro, queda la sensación cuando sales de que estás oyendo menos. Por eso la gente que trabaja en maquinaria y eso tiende a perder la audición, porque está mucho tiempo en maquinaria, Exacto, si no está protegido. Sí, si no está protegido, si no tiene protecciones buenas. Sí, claro. Porque hay protecciones, pero son malas. Ajá. ¿Sí? Y a las empresas no les gusta gastar en protecciones buenas, Uh-huh. porque les cuesta. Claro. ¿Sí? Pero si usan protecciones buenas como las que se usan en los aeropuertos, entonces se va a preservar la audición auditiva. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita me vino a la mente que una persona que trabaja en una tienda de autoservicios, pues ves que ahí hay mucho ruido de que ponen música, que ponen quién sabe qué, y luego los altavoces, etcétera. Uh-huh. Bueno, eso le generó un problema de falta de audición, ¿sí? Okay. O sea, se llama un trauma acústico. Ya. ¿Sí? Se destruye y eso ya no se regenera, ¿sí? Ya no vuelve a crecer. Eso no es como, por ejemplo, no es como la uña que se rompe y se vuelve a crecer, no. Ahí sí. No. Ahora dime una cosa, ¿eso es lo que yo tengo como problema? No. Hablando ya más, bueno, sí, más a detalle, digo. Ya hablando de detalles, sí. Pero es causado por otra cosa. Bueno. ¿Sí? En tu caso fue causado por el virus de la rubiola en el embarazo. Ok. ¿Sí? Pero tengo atrofiado esa parte. Pero esa parte es la que tienes dañada. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuánto, cómo? No sabemos porque no podemos meternos a ver cómo está. ¿Sí? Pues debe ser muchísimas, o sea, no pues no sabemos. No sabemos. Pueden ser las que sean, pero no sabemos. No podemos cuantificarlo, ni verlo, ni nada. Eso no hay tecnología para eso. Vale. Y bueno, y regresando otra vez al tema que ya estábamos más adelante, tú estabas diciendo que hay que estar estimulando constantemente el cerebro para poder escuchar bien. ¿Es correcto? O sea, tienes que estimular el cerebro. Sí. Sí, tienes que estimular el cerebro para que los centros auditivos que están diseñados para oír, ajá,
hagan su función. Okay. ¿Sí? Porque, por ejemplo, vamos a pensar un niño chiquito que oye perfectamente bien, pero nunca en su vida recibió un estímulo auditivo, pues ese niño no va a poder hablar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no recibió sonido, ¿sí? Su cerebro no se formateó, ¿sí? Digamos. ¿Sí? No se organizó de tal manera que pueda estar disponible para recibir estímulos auditivos, movimientos de moléculas de aire. ¿Sí? No se creó un lenguaje en su cabeza hablando auditivamente. O sea, no hay la capacidad de recibir los sonidos, identificarlos y apalabrarlos. Ajá. Es lo que te iba a decir, apalabrarlos. ¿Qué quiero decir con apalabrarlos? Darles nombre. Yeah. Por ejemplo, a esto que está aquí yo le puedo dar un nombre y digo, pues esto es un micrófono, acá hay una computadora, aquí hay una mesa, ¿sí? O sea, con el lenguaje, ¿sí? Apalabramos la realidad. Okay. ¿Sí? Esto que está aquí es una mesa, aquí estamos trabajando sobre una mesa. Bueno, a esto yo le digo mesa, tú le dices mesa, y cuando te digo, o tú me dices, pon tal cosa encima de la mesa, pues estamos de acuerdo que eso es una mesa. Claro. ¿Sí? Sí. Si estuviéramos en China, pues a lo mejor en mesa se dice chin-chin, ¿sí? Entonces pon las cosas en la chin-chin. Sí. Bueno, pero no hablamos chino, entonces pues no lo entendemos. Okay. Entiendo. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, la realidad, voy a decir una cosa que a lo mejor suena así rara, la realidad en realidad no existe, okay. ¿Sí? Sino que nosotros la palabramos. ¿Sí? Más bien lo que la sociedad nos enseña, quiero pensar. O sea, tú creces, claro. uno nace, crece y cree en lo que le dicen y en lo que se educa o lo que le están diciendo porque cree que es lo correcto, pero... No, y que sea correcto o no sea correcto, si a ti te enseñan que esto es una mesa, pues va a ser una mesa. ¿Sí? Si te enseñan que es un asador, pues tú le vas a llamar asador. Claro que cuando te comuniques con otra persona y le digas que es un asador, pues el cuate se va a quedar viéndote así raro porque para el asador es otra cosa. Es un lugar donde se asa carne. Sí, claro. ¿Sí? Sí, entonces, el lenguaje, en realidad el lenguaje es un mecanismo que nos permite ponernos de acuerdo. ¿Sí? Ahora, si yo aparte de español hablo inglés, ¿qué es lo que pasa? Que mi mundo, mi universo, se expande. Okay. Porque tengo otra manera de entender el mundo. Y si hablo aparte alemán, se expande más. Y si aparte hablo francés y chino, entonces voy a poder tener un universo, ¿verdad? Un universo de conceptos, ¿sí? Totalmente diferentes a los demás, mucho más amplio, ¿sí? Okay. O sea, mi realidad va a ser más grande, ¿sí? Por eso es importante hablar idiomas, ¿sí? Porque puedes, Y aparte, sí, porque aparte agarras conceptos de diferentes cosas. O sea, claro. No es, en la cultura alemana hay conceptos diferentes a la mexicana. Diferente a, por ejemplo, en la cultura mexicana le gritamos a los porteros cuando despejan. Claro. ¿Sí? Bueno, eso los alemanes no lo entienden. ¿Sí? Pues, ¿qué están gritando? Pues sabrá Dios. ¿Sí? Está muy bonito. Sabemos que es otra cosa lo que estamos diciendo, pero y los gringos tampoco lo entienden, ¿sí? Y los franceses menos, y los chinos pues tampoco, ¿sí? Pero ya que le pusimos un nombre, y ya lo calificamos y ya lo vestimos de ciertas cosas, entonces decimos, ay, qué horror, porque decimos los mexicanos eso. ¿Sí? Sí. Y entonces, el tener aparatos auditivos te ayuda a tener, si tiene una persona que tiene una pérdida auditiva, le va a ayudar a poder estimular mejor la parte auditiva. Hablando de lo que estábamos hace un momento comentando, ¿no? Te voy a explicar. Ahorita, esta semana, atendimos a una persona que nos visitó de Irapuato, don Víctor. Don Víctor tiene más o menos como casi 70 años
Y tienen una pérdida auditiva de severa a profunda, ¿sí? O sea, es una pérdida importante. Sorprendentemente habla muy bien. ¿Sí? No se nota que no oye bien, ¿sí? No se nota. Habla muy bien, ¿sí? Pero nada más usa un aparato en el oído izquierdo, ¿sí? Entonces lo convencimos de que usara un aparato en el oído también, en el oído derecho. Okay. ¿Sí? ¿Y qué crees que pasó? Pues que en el oído derecho, ¿sí? En el oído derecho, empezó a oír, ¿sí? Okay. ¿Qué quiere decir? Que más probablemente su problema auditivo fue un problema degenerativo, que fue aumentando, ¿sí? Poco a poco con el tiempo, ¿sí? Pero este oído recibió estimulación y formateó el cerebro en la parte que le corresponde y al revés, ¿sí? Porque se cruzan. ¿Sí? Este oído oye acá y este oído oye acá. Okay. ¿Sí? Entonces le pusimos el aparato y oyó mejor que con el oído que siempre había escuchado. Okay. ¿Por qué? Porque en el oído que siempre había escuchado, para poder oír, necesitaba más intensidad de volumen. Okay. ¿Sí? Entonces le pasó lo que le pasa a uno cuando sale de una discoteca, se siente ensordecido. Entonces tenemos que dejar que descanse un poquito para que recupere la sensibilidad a sonidos normales, ¿sí? Y entonces usando los dos aparatos, su capacidad de audición va a ser mejor. Nada más que tiene que tener paciencia, ¿verdad?, para poder hacer ese proceso. Te voy a poner un caso al revés. Por ejemplo, la gente que se dedica a estudiar a los pájaros en los bosques y el canto de los pájaros, pues esa persona jamás va a una discoteca ni a un antro. ¿Por qué? Porque es tan fuerte el sonido que le va a molar el oído. Okay. Entonces, esa persona va al bosque y sabe y está oyendo los pájaros, ¿sí? Y tú le preguntas, oye, te pregunta, ¿escuchaste a tal pájaro? ¿Sí? Y tú le vas a decir, no lo escuché. ¿Por qué? Porque tu oído no está educado. ¿Sí? Tu oído no está educado. Tiene que pasar un cierto tiempo de que estés en el bosque para que tu oído se sensibilice, ¿sí?, al sonido de los pájaros, y entonces ya los puedas distinguir. ¿Sí? Ya los vas a distinguir, vas a decir, pues ese es un lo que sea, ¿sí? Y vas a regresar aquí a la ciudad y vas a decir, qué horror de ruido, ¿sí? Yo una vez fui a un retiro, ¿sí?, en Zamora, Michoacán, con los trapenses. Estuve ahí como una semana en completo silencio, ¿sí? Ahí va uno a estar en silencio, ¿sí? Y bueno, fue una experiencia muy padre, ¿sí?, una experiencia muy bonita. Salí de ahí, me subí a un camión y dije, qué horror de camión, y el ruido y todo, o sea, no se da uno cuenta, ¿sí? Pierde uno la capacidad de sensibilizarse al volumen, ¿sí? Entonces, dicho en otras palabras, más ruido, más intensidad de sonido, menor capacidad para poder entender, ¿sí? Entre más fuerte te hablen, vas a entender menos. Y por eso también nos comentas que en alguna vez nos habías comentado que hay que hablar despacio y de frente y claro a la persona para que pueda entender, porque si uno le grita, entre más le grites, va a entender menos. Claro. ¿Sí? Entonces, y es lo que hacen todas las personas, y además se enojan porque el otro no oyó, ¿sí? Claro, sí. Y de repente yo me enojo contigo, pero bueno, es el mecanismo normal. Te enojas, pero tiene uno que entender que no está oyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le está llegando el sonido de la misma manera. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, tú mismo un tiempo te dio por no usar un aparato. Sí. ¿Y qué tal cuando te pusiste los dos aparatos?
¿verdad? Sí, no, cuando me puse los dos aparatos, la verdad es que pues hasta ya mi cara cambió, mi manera de escuchar y escuchaba claro, y aparte por los aparatos que uso, la verdad. Digo, son buenos aparatos y tienen muy buena calidad de sonido, y eso para mí es... Sí, Y ¿sabes qué? Y están bien adaptados. sí, lo que te iba a decir. Aparte de bien adaptados, también la calidad de sonido, pero vamos, esa claridad me ayudó a entender más, vamos, con la gente, por supuesto. O sea, yo sin el aparato a veces no sé, no logro escuchar el pájaro, pero si yo salgo y cuando uso el aparato, pues a lo mejor no sé dónde está, pero sí escucho el pájaro, y es que ya es ganancia. O sea, ya es ganancia por lo menos, porque cuando uno va y va manejando o está en la calle, pues tiene que saber dónde está el carro y todo, y eso la verdad sí ayuda. Uh-huh. Sí me acuerdo cuando no usaba los aparatos, y sí veo la diferencia cuando no lo usaba a cuando sí lo usaba. Pero bueno, esos eran otros tiempos, estaba más joven y era por otras cuestiones, pero sí veo la diferencia con los aparatos, la verdad. Sí, no, totalmente. Y bueno, pues ahora sí que no sé si estoy tratando de ver hacer otra pregunta, pero me queda claro algunas cosas. Ya me acordé. Explícame qué es un hertz, papá. ¿Qué es un hertz? Imagínate un reloj de los antiguos, sí, de péndulo. Ajá. ¿Sí? Pues está el péndulo así. Paz. Bueno, cuando hace un ciclo de aquí, llega acá y se regresa, eso va a ser un ciclo. Okay. Bueno, eso es un hertz. Vale. ¿Sí? O sea, eso se llama, en física, se llama un fenómeno oscilatorio. Okay. ¿Sí? Es una onda. ¿Sí? Esto se mueve así, paz y paz. Imagínate una rueda de bicicleta, así, uh-huh, pero en lugar de verla así como se ve, vamos a verla de canto, así. Okay. Entonces imagínate que ponemos un foquito, uh-huh, ¿sí? Y la ponemos a dar vuelta. Entonces vamos a ver, ¿sí? La da vuelta así. Entonces empieza a subir y después empieza a bajar y luego vuelve otra vez a subir y así. Eso es un hertz. Cada vuelta que da y pasa por el mismo lugar, okay, ¿sí? Se llama hertz. Entonces, los hertz, ¿sí?, que escuchamos se miden en kilohertz, o sea, miles de hertz. Entonces nosotros los humanos oímos más o menos desde, bueno, hay gente que dice que desde 20, yo creo que desde 100, ¿sí?, hasta 4000 kilohertz. ¿Sí? Pero hay gente que oye en un espectro más grande, uh-huh, y hay gente que oye menos. Ahora, entre mayor sea el fenómeno, más rápido vibre, uh-huh, más rápido se dé vuelta, ¿sí?, va a ser más agudo. ¿Entre más rápido? Entre más hertz, okay, el sonido va a ser más agudo. Okay. Entre menos hertz, va a ser más grave. Vale, okay. ¿Sí? A eso se le llama la coloratura del sonido. Y se usa, por ejemplo, para clasificar, digamos, las voces de las gentes que cantan. Que puede ser, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pueden ser sopranos, mezzosopranos, mezzosopranos, altos, contraltos, vale, ¿sí? O sea, diferentes coloraturas de voz que se utilizan para diferentes obras musicales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sonido de un tambor va a ser un sonido más bien grave. Uh-huh. El sonido de una flauta, de esas chiquititas, o trompeta, o violín, incluso. De un violín, por ejemplo, van a ser agudos, uh-huh, ¿sí? Muy, muy agudos, pero de un tololoche, ¿sí?, un contrabajo,
va a ser muy grave, ¿sí? Pero la maravilla del fenómeno auditivo es que, por ejemplo, si estamos oyendo una orquesta, podemos distinguir a todos los instrumentos musicales, ¿sí? Okay. O sea, a mí que me gusta tanto la música, yo estoy oyendo una obra y puedo distinguir, por ejemplo, el triángulo, ¿sí? Puedo distinguir los vientos de las maderas, de los violines, de las violas, etcétera. Entonces, pero lo puedo oír, en un todo, ¿sí? O lo puedo al mismo tiempo, o lo puedo oír por partecitas. Eso es un buen oído. Digo. Pues sí, lo que para eso hay que estar oyendo música mucho tiempo. Es como lo que tú decías hace ratito, ¿no? Cuando estás escuchando mucho tiempo el pájaro. Exactamente. O sea, tú lo escuchas tanto que ya cuando lo tienes muy bien estimulado, muy bien trabajado, vas a poder detectar la orquesta, ¿no? Digo, sí, claro. Sí. En cambio, si nunca en mi vida me he parado frente a una orquesta, pues sí, por ejemplo, a mí que me gusta la música, pero no escucho tanto orquesta como tú lo escuchas, pues a mí yo no canso a distinguir, no porque no escuché bien, sino pues, como tú dices, ¿no? Saber pues, si está aquí el violín o qué instrumentos están, ¿no? O sea, si es una cosa, pues sí, no es tan sencillo, pues, pero tú que lo tienes, pues. Ahora, de lo que hay que maravillarse, ¿sí? De lo que hay que maravillarse es de que el oído y el cerebro son capaces de diferenciar todo eso, ¿sí? Sí. Es verdaderamente un milagro, ¿sí? O sea, nadie sabe cómo se construye, ¿sí? Ni cómo vemos, o sea, sí podemos saber, por ejemplo, que cuando oímos algo, ciertas partes de la corteza cerebral se van a estimular, ¿sí? Okay. O por ejemplo, cuando vemos, pues se estimula aquí atrás. Cuando oímos, se estimula de este lado, cuando hablamos. Pero en realidad, ver cómo está esa cuestión, nadie sabe, ¿sí? Nadie puede decir que lo sabe porque está haciendo una mentira, ¿sí? Pero el hecho de que podamos percibir el sonido y que podamos distinguir y que podamos cualificarlo, ¿sí? Es un verdadero milagro, ¿sí? Okay. Las personas en lo general no tienen mucho cuidado con sus oídos, ¿sí? Y por ejemplo dicen, no, pues voy a tirar, o voy a cazar, o me voy al antro cada 8 días, o y no saben que están dañando y perdiendo células del oído, ¿sí? Que además con la edad vamos perdiendo otras, ¿sí? Naturalmente. Pero aparte esas las perdemos de gratis, ¿sí? Y no nos damos cuenta de que ¿cómo te diré? El lenguaje tiene una característica que se llama redundancia, ¿sí? Pues cuando yo digo una palabra, a lo mejor si no oigo ciertas partes, de todos modos la puedo identificar. Okay. Entonces, como perdemos un poquito de audición, pero como el lenguaje tiene esa capacidad, esa característica de redundancia. ¿El lenguaje o el cerebro? El lenguaje dentro del cerebro, la experiencia auditiva que tenemos, ¿sí? tiene la capacidad de entender. Entonces decimos, no, pues yo oigo muy bien, ¿sí? Pero entonces se está autoengañando. Me estoy autoengañando porque no me doy cuenta. Pero eso es inconsciente. Eso es inconsciente. Vale. ¿Sí? Ahora, si eso me pasara en los ojos, ¿sí? Pues empezaría a ver así puntitos negros, ¿sí? Borroso, quizá. No, puntitos negros. O sea, yo te estaría viendo aquí y a lo mejor en donde tienes los ojos veo 2 puntitos negros y no veo tus ojos. Ya. ¿Sí? Y se van haciendo áreas más grandes y más grandes, etcétera, hasta que
ahí sí nos da pánico, ¿sí? Y corremos con el oftalmólogo, ¿sí? Yeah. Y vamos a no sé dónde y ay, no veo bien y no y estoy perdiendo la visión y pero el oído ese se queda ahí. ¿Sí? ¿Y por qué crees que la gente no le da la importancia? O sea, ¿porque no lo ve o por qué? Porque esa redundancia del lenguaje, ¿sí? Que permite que entiendas aunque no oigas completo. Okay. ¿Sí? Y además te vas acostumbrando. ¿Sí? Okay. Entonces le echas la culpa a los demás. ¿Sí? Es que no hablan claro. Yeah. Es que hablan entre dientes. Uh-huh. Es que no articulan bien la voz. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces lo que haces es que le subes a la tele. ¿Sí? Y empiezas a oír todo más fuerte. Y al rato pues nadie quiere estar cerca de ti porque tienes el volumen arriba. Porque tienes el volumen arriba. Claro. Una comida con toda la familia y están hablando de tal cosa y tú estás o no entiendes o no o dices una cosa por otra y entonces mejor te acabas yendo. ¿Sí? Y lo que pasa es que te deprimes, ¿sí? Porque te aíslas. Totalmente. ¿Sí? Ahora, cuando ya personas, digamos, de mi edad, después de los 60 años, uh-huh, que empezamos a perder de manera natural el oído, uh-huh, ¿sí? Hay estudios muy importantes, ¿sí? Que dicen que la falta de audición, ¿sí? Uh-huh, es un factor de riesgo para problemas cognitivos. Okay. En edades, ya en la tercera edad, ¿sí? Es decir, no es la causa de, ¿sí? O sea, fumar, por ejemplo, es un factor de riesgo para que te dé un infarto. Uh-huh. No es la causa del infarto, pero es un factor de riesgo. Okay. ¿Sí? Okay. Tener falta de audición es un factor de riesgo, para tener problemas cognitivos. Okay. Puede ser demencia senil, puede ser Alzheimer, puede ser un montón de cosas. ¿Sí? Okay. Es un factor de riesgo. Más o menos lo aumenta como en un 45%. ¿Sí? Hay un estudio de Lancet. Lancet es una revista médica inglesa, ¿sí? Así como la New England Journal of Medicine. Uh-huh. Bueno, hay una equivalente en Inglaterra, en la parte médica, que tiene un estudio muy importante sobre esto, ¿sí? Entonces está clarísimo que hay un 45% en que tengas un problema cognitivo, uh-huh, derivado de la falta de audición. O sea que entonces a la gente mayor, a partir de los 60 años, recomiendas que se haga la audiometría. Eso es muy recomendable. Claro. Y hay que usar aparatos auditivos desde ya. Uh-huh. ¿Sí? Ahorita los aparatos auditivos, mira, aquí yo traigo mi aparato auditivo. Uh-huh. ¿Sí? No se había notado. ¿Sí? Aquí lo traigo y traigo dos. Uh-huh. ¿Sí? Otro a cada este-lado. ¿Sí? Entonces, yo no estoy sordo. ¿Sí? Pero imagino que lo usas para seguir estimulando y para no... Para darle a mi cerebro, uh-huh, la estimulación necesaria, claro, para que no pierda su capacidad de entender. Yeah. ¿Sí? Eso que aprendí de chiquito, si no uso aparatos auditivos, uh-huh, lo voy a perder. O sea, yo no entiendo por qué hay gentes que, sabiendo que no oyen bien, no quieren usarlos. ¿Por qué? Porque no. ¿Y por qué? Pues porque no. Dime una cosa. Pero te conviene. Sí, pero no quiero. Pero dime una cosa. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en aceptar que no escucha bien? Más o menos el promedio mundial son como 7 años. Pues es un buen. Si te lo diagnostican a los 60 y te lo pones a los 67, ya perdiste 7 años. Si es que te lo pusiste a los 67. Digo, exactamente. A partir de los 67 es como dice, a ver si voy
y pasan otros 3 o 4 años más. Puede pasar. Digo. Puede pasar, claro que sí. Pero estás perdiendo, o sea, al milagro que tienes en tu cabezota, ¿sí? Que se llama capacidad de oír, de distinguir, es un milagro que hay que darle gracias a Dios, ¿sí? Lo estás privando de los estímulos para que no pierda su capacidad de entender, porque lo que pasa cuando dejas de oír es que dejas de entender. Totalmente. Y además tu lenguaje se va deteriorando, ¿sí? Entonces empiezas a hablar así como que pero tú no te oyes, pero los demás sí se dan cuenta, ¿sí? Incluso yo que no escucho bien, yo me doy cuenta, digo, que cuando hablo yo me entiendo, pero a veces me han dicho que la gente a veces no me entiende, pero yo no me doy cuenta. Sobre todo cuando estás más joven, como que tú crees que hablaste bien. Imagino que hay gente también que le pasa que cree que hablo bien, pero en realidad pues no hablo bien. Tú mismo me has dicho, ¿no? Articula más la boca o abres más la boca o vea tus terapias o practica, ¿no? Leyendo y hablando, pues tú te escuchas. El chiste es que te escuche. Sí es. Tú necesitas una terapia del lenguaje. Sí. No tienes que ir cada 8 días, pero sí por unos 2 veces al mes para hacer ciertos ejercicios que te permitan corregirte, ¿sí? Porque si no te corriges, se va deteriorando más y más y más y más y más y más. Y eso es independiente del aparato o aparte con el aparato, ¿no? O sea, es junto con el aparato. Junto con el aparato. Sí, junto con ahora ya pues digo, estos aparatos ya no se notan. ¿Sí? No, es una de las ventajas, digo, que no se ven. Pero es un estigma, ¿sí? Porque la gente dice, ¿tienes aparatos? ¿Cómo se llama? No, pues ya estás muy better. No, es una tontería, o sea, sí, claro. Uso aparatos para estar mejor, ¿sí? ¿Por qué usas lentes? ¿Por qué uso lentes? Porque quiero estar bien, quiero ver, claro. ¿sí? Quiero escuchar bien. Quiero escuchar bien, pero todo se reduce a decir, quiero mantener mi cerebro activo. Sí, claro. ¿Sí? Hay mucha gente que hace sudokus, o crucigramas, para mantener la mente, claro. ¿Sí? Activa. Pues date cuenta que pues, es lo mismo, nada más que estás oyendo. Es una gimnasia para tu cerebro, ¿sí? Y para mantener tu cerebro activo, ¿sí? En condiciones las mejores posibles, ¿sí? Digo, la edad nos va a ir cobrando factura a todos, ¿sí? Pero si lo puedes evitar, pero trazar un poquito, claro. Si puede estar mejor, pues mejor llegar a las edades de veras de adultos mayores, 80 años, en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Es verdaderamente, no puedo dejar de repetirlo y decirlo muchas veces, un verdadero milagro el que podamos oír y sí. Que al oír estructuremos un mundo, ¿sí? Que apalabremos ese mundo, que creamos una realidad, ¿sí? Creamos una realidad, ¿sí? Que nos permite convivir con otras personas. Y eso me hace bien padre, bien interesante, ¿no? Cómo se puede crear un lenguaje, que hay que en el mundo hay tantos idiomas, que se crearon tantos lenguajes que digo, la verdad es muy, muy interesante esa parte. O sea, cada vez, o sea, en el mundo hay miles de lenguas, ¿sí? Miles, así muchas, pero se van perdiendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la Huasteca hablan el Tenec, ¿sí? Pero si el Tenec, si uno se mete al Tenec y lo aprende, se te va a abrir otro universo, ¿sí? Tus conceptos de vida van a cambiar. ¿Sí? El maya, sé que se habla el maya, pero mucha gente ya lo está dejando de hablar el maya, por ejemplo. Pero si la gente si se estimula, si se promueve que la gente siga hablando maya, ¿sí? No se pierde. Un universo va a seguir vivo. Sí. ¿Sí? Si el Tenec desaparece,
un universo se va a perder. O sea, cada lengua que desaparece, por ejemplo, hay lenguas muertas como por ejemplo el arameo, ¿sí? El arameo, pues nadie habla arameo, ¿sí? Pero a veces es que se hablaba en tiempos de Cristo, Claro. ¿sí? Entonces, pues creaba un verdadero universo. Por eso, por ejemplo, es muy curioso la traducción de los de los evangelios, pues tiene muchos asegúnes, porque cómo sabemos qué quiso decir con esto, La interpretación. Lo que se dijo, cómo se pasó al griego o al latín, y del griego al latín cómo se pasó al español, ¿sí? Entonces a lo mejor estamos hablando de cosas totalmente diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí existía un universo, luego otro universo y luego otro universo. Y aparte hablamos español mexicano, ¿sí? Entonces ese es otro universo. Porque realmente es el castellano. Exacto, es el castellano. Sí, pero en Argentina hablan el español de Argentina, en Colombia el colombiano, y en México hablamos el mexicano. ¿Sí? Y bueno, se van metiendo modismos, ¿no? Digo, claro, sí. Digo, o sea, yo me acuerdo que una vez habíamos platicado y me hiciste pensar que hace 100 años la gente que estaba aquí decía vosotros, y ahora decimos nosotros ustedes. Digo, vamos cambiando el lenguaje, ¿no? El universo, como tú bien dices, ¿no? Entonces, sí, tu universo, o sea, no el universo de afuera, sino no. Tu universo interno. Sí. Y me refiero a un universo de lenguaje donde puedas tener una capacidad de entendimiento más para ti mismo. Claro. Por eso, si tú lees mucho, si tú lees mucho, pues tu universo va a crecer más, ¿sí? Va a crecer más. La gente que lee tiene otro mundo totalmente diferente del que no lee, ¿sí? Sí, totalmente. ¿Sí? Todo un mundo diferente. Pues sí, es una maravilla. Sí, totalmente. Es un milagro, es algo que tenemos que dar gracias, que tenemos que valorar, que tenemos que cuidar, así como cuidamos de la vista, pues debemos de cuidar de la audición, porque lo que el hombre cuando pasó de ser digamos homo, sabrá Dios que habrá sido, al homo de ahorita, ¿sí? La diferencia fue en que pudo hablar. ¿Sí? Pudo hablar. Si no hubiéramos hablado, seguiríamos igual. ¿Haríamos sonidos? Haríamos sonidos guturales, ¿sí? No teníamos un lenguaje y tantas lenguas como hay ahorita. Sí, no, es un mundo grande y interesante, sobre todo. O sea, a mí lo que me sorprende es que cómo la mente tiene esa capacidad de poder, digamos que moldear la mente, moldear el cerebro, cómo puede tener esa capacidad de poder entender de diferentes maneras. Nosotros decimos mesa, porque pues, mesa es la palabra que tenemos, que nos educaron, que nos enseñaron y que lo aceptamos y que pues, lo calificamos como mesa. Pero si tú te pones a pensar, si hay 1000 lenguas, pues, ¿cuántas veces puedes decir mesa de diferentes maneras? O el mismo número, en inglés, ¿no? 1, 2, 3, 4, en francés 1, 2, 3, 4, en alemán no sé qué, y en español habla. O sea, hay tantas maneras que para mí la capacidad de poder entender, o que el cerebro puede entender, para mí es un mundo, es como, se me hace infinito. Yo creo y soy capaz de pensar que puede entender otras cosas que a la fecha no sabemos que lo podemos hacer, creo yo. Hay un jesuita que murió por ahí de 1950 y tantos, que se llama Teilhard de Chardin. Jesuita francés. Bueno, él tiene una frase que es a mí me causa mucha
me gusta mucho. Dice, la materia tomó conciencia de sí misma en el hombre. La materia tomó conciencia de sí misma en el hombre. ¿Sí? Sí. Sí, porque somos materia, ¿verdad? Claro. O sea, aquí lo que tenemos son moléculas de carbono aquí. Eso es lo que somos. Y hasta que fuimos conscientes. ¿Sí? Y no somos lluvia, productos de la lluvia de estrellas. Somos producto de reacciones nucleares, ¿sí? Que se fueron sacando diferentes elementos, llegaron aquí y pues nos construyeron, ¿sí? Uh-huh. Este organismo que estamos viendo, fue construido así. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, la materia tomó conciencia de sí misma en el hombre. ¿Qué quiere decir? Que el hombre apalabró la conciencia. ¿Sí? Sí, totalmente, sí te entiendo. O sea, la conciencia, tu conciencia, es de naturaleza lingüística. ¿Sí? Okay. Tú puedes estar pensando, me está diciendo quién sabe qué, esto no le entiendo, me puedes estar juzgando, diciendo 1000 cosas. Esa es tu conciencia. Uh-huh. ¿Sí? Y tu conciencia, ¿sí?, es lingüística. ¿Sí? Uh-huh. No es de otra característica. ¿Sí? No es de trompetas ni de pie, como se toca un piano, ni un violín, ni nada. Es de naturaleza lingüística. Yeah. ¿Sí? Tú cuando estás maquinando algo en tu conciencia, lo estás haciendo a través del lenguaje. Por eso es tan importante escuchar, ¿sí? Y por eso es tan importante que los niños chiquitos, entre los 0 y los 6 años, escuchen, y escuchen, y escuchen, y escuchen, y escuchen. ¿Para qué? Para que puedan generar esas estructuras lo mejor posible. Lo mejor posible, y que su experiencia auditiva sea lo más semejante a la experiencia auditiva de una persona que oye normalmente. Claro. ¿Sí? Algo de lo que platicamos la vez pasada, ¿verdad? Totalmente. ¿Sí? Entonces, al hablar, ¿sí?, fíjate, creamos una realidad, ¿sí? Apalabramos la realidad, ¿sí? La realidad no es, ¿sí? Sí. La realidad no es, no hay una cosa tal que exista que se llame realidad. La realidad la apalabramos, Uh-huh. ¿sí? Le damos nombre, ¿sí? Y en ese momento se vuelve... Qué calificativo, imagino. Existe para nosotros. Yeah. Por ejemplo, vamos a pensar Einstein, ¿sí? Uh-huh. A principios del siglo pasado, en 1905, 1910, por ahí, hizo 2 teorías muy importantes: la teoría general de la relatividad y la teoría especial de la relatividad. Uh-huh. ¿Sí? Y otra, porque le dio el premio Nobel, el fenómeno fotoeléctrico. ¿Sí? Fenómeno fotoeléctrico. Uh-huh. ¿Sí? Que de ahí se derivó la física cuántica. Ahí empezó. ¿Sí? Pero bueno, es otro asunto. ¿Qué fue lo que hizo Einstein? Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Einstein? ¿Descubrió algo? No descubrió nada. Existía ya la descripción del fenómeno, que todos los fenómenos que describen la relatividad, sí. ¿Había hoyos negros ya en el universo? Sí. ¿Sabíamos que el espacio se curva? Sí. Digo, no sabíamos, pero se curva, sí. O sea, todo lo que nos dijo Einstein, eso ya existía. ¿Cuál es la diferencia? La palabra, como dice. Que lo apalabró, ¿sí? Le dio nombre. Entonces, haz de cuenta que a nuestro universo le salió un chipote que se llama teoría general de relatividad, teoría especial de la relatividad, y esos chipotes se dice que se les llama conocimiento. Pero el conocimiento no es otra cosa más que cosas que en fenómenos que están enfrente de nuestras narices no los vemos, ¿sí? O sea, nadie se imaginó que el universo era que el espacio era curvo. Yeah. Nadie se lo imaginaba, ¿sí? Pero el espacio es curvo, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo decir que es curvo? Pues porque lo estoy apalabrando, es curvo, ¿sí? Yeah. Y pero antes de que la palabra ya era curvo, sí, claro que sí, ya era curvo, nada más que no lo habíamos apalabrado.
Entonces, descubrir quiere decir apalabrar. Ya. ¿Sí? Que un niño oiga, está descubriendo y está apalabrando. ¿Sí? Sí, ya, ¿Sí me entiendes? ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Y se está familiarizando con todo lo que está viendo, con todo lo que le está diciendo, y lo está haciendo pues, consciente, como tú dices, como palabrando tal cosa para que sea pues, lo que está viviendo, lo que está sintiendo, todo lo que lleva. Por eso te decía hace ratito, yo creo que la mente es tan canija, la mente es tan grande que tiene esa capacidad de poder incluso asombrarse de cosas que a lo mejor están, pero que no nos hemos dado cuenta. Digo, esperar que alguien lo apalabre. la palabra, exactamente. Sí, para que digamos, que, por ejemplo, ahorita acaban de descubrir hace poco el bosón de Higgs, ¿sí? Pues ese ya existía, pues de antes, pues digo, la partícula de Dios, dicen unos, ¿sí? Pues ya existía desde antes, lo que pasa es que pues no habíamos comprobado que existe. Claro, ¿sí? claro. Ya que se comprobó, dice, pues sí existe, pero ya existía desde antes, y hay otras cosas que existen y que no nos damos cuenta. Y que no nos vamos a dar cuenta o que no nos va a tocar, ¿no? Quién sabe, ¿no? Porque también las mentes crecen despacio, digo, tardan años en, digo, si hablamos de filosofía, la parte ya estamos cambiando un poquito de tema, pero la filosofía no ha cambiado la filosofía de Platón ahora, o sea, mira, son 2000 años, creo, si no la filosofía tuvo 25 años, 25 siglos. Desde los presocráticos, Platón y todos esos, hasta Kierkegaard. Ya. ¿Sí? Kierkegaard es un filósofo danés. ¿Sí? Él vivió en el siglo XIX. ¿Sí? Murió muy joven, de 45 años. ¿Sí? Pero él cambió el concepto de la filosofía y dijo, en lugar de decir pienso, luego existo, dijo existo, luego pienso. Parece que es una babosada, ¿sí? Y dice, bueno, pues no me está no, eso cambia todo, ¿sí? Cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque lo que es más importante es mi existencia. ¿Sí? Yo estoy plenamente convencido de eso. ¿Sí? Para mí, Kierkegaard es el filósofo más importante, quizás después de Aristóteles o de Platón, ¿sí? Porque fue un punto de inflexión, de cambio, ¿sí? Punto de inflexión, ¿verdad? Punto de cambio, ¿sí? En que le dio preponderancia a la existencia, ¿sí? A la existencia, a ser conscientes de que existimos y que cada momento estamos decidiendo sobre nuestra existencia, que somos posibilidades vivas, ¿sí? Sí. Posibilidades vivas, que podemos ser o no ser tal cosa, está en nuestra libertad, ¿sí? Nuestra libertad nos permite decidir o somos esto o somos aquello. Por eso, ahorita me recuerdo de un escritor griego que se llama Kazantzakis, ¿sí? Kazantzakis, su esposa, en uno de sus libros que se llama Carta al Greco, hay un prólogo, y dice la esposa Elena Kazantzakis, dice que Nico Kazantzakis decía, me dan ganas de salir a la calle a pedir limosna de tiempo. ¿Sí? Necesito más tiempo, se me acaba el tiempo y no he dicho todo lo que tengo que decir, no he escrito todo lo que tengo que escribir, ¿sí? O sea, y no nos damos cuenta de que nuestra existencia es precisamente cómo hacemos uso del tiempo, ¿sí? Cómo cada instante es estamos decidiendo lo que somos, ¿sí? Y no al revés. Sí, la verdad es que es un mundo, es un tema, la filosofía es un tema complejo y
imagino, largo, grande y Y mucho no tiempo. y no es, Es muy sencillo, pues, no ¿no? es materia de No. esta plática. Pero bueno, nos desviamos un poquito. Pero bueno, creo que ya, no sé cuánto tiempo llevamos, pero pues yo creo que ya es buen tiempo. Pues dejamos la segunda parte para el próximo podcast, ¿qué te parece? Ujú. Sí, pues bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima podcast y no olviden suscribirse al canal, por ahí dejaré las redes sociales y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias.